Tome su lugar, por favor. Sean todos bienvenidos a este tiempo precioso. Hay tanto que abarcar en un Shabbat como el día de hoy. Un Shabbat como el día de hoy es un Shabbat que es en sí mismo una víspera de la festividad que estamos aguardando, el momento histórico que cambió nuestras vidas y que lo cambiaría para siempre. Cambiaría nuestra manera, cambiaría la manera del mundo ver las cosas. Por 2448 años el mundo estaba acostumbrado a vivir de una manera independiente de Dios, pensando que este mundo era controlado. Si bien creían que había un ser supremo allá arriba en algún lugar del mundo, pero todos creían que de alguna manera Él no estaba en control, que las leyes naturales eran reguladas por circunstancias, que esto era más como una rifa, que al que le tocaba bien le iba bien, que al que le tocaba mal le iba mal, y el mundo siguió así, a la excepción de algunas personas que lograban cambiar los momentos, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Yosef, pero no eran como para permear el mundo. En el año 2448, en un mes de Nisan, donde un pueblo estaba esclavo, pero con una promesa de libertad y de redención, Dios irrumpe en ese mes en la historia de la humanidad para siempre. Y no solo que irrumpe, sino que dejaba una huella indeleble en el tiempo y en la historia de la humanidad, para que ese suceso o ese evento trascendental pudiera seguir ocurriendo a partir de ese momento para todas las generaciones. Es como dejar una marca y decir: ojo, aquí hay algo en el tiempo que Dios dejó que necesitan leer para poderlo activar cada vez que se vuelva a repetir este tiempo. Como dejar una huella, una marca redentiva, donde Dios estaba diciendo: si lo pude hacer aquí, en este tiempo, lo voy a poder hacer siempre que llegue nuevamente este tiempo. Si pude cambiar las cosas, si pude alterar las leyes naturales en este tiempo, cada vez que se acerque un tiempo como este, yo voy a poder irrumpir en la vida de quien sea que tenga fe para creer que yo lo puedo hacer. Y entonces deja una señal redentiva de que allí Dios había puesto algo. Nosotros sabemos, nuestro pueblo sale en un mes de Nisan, que es el mes que corre en curso, en el mes en el que estamos, un día 14, ¿sí? Y he enseñado lo siguiente y quiero reiterarlo, muy importante que usted sepa. Nosotros no conmemoramos fechas, nosotros no conmemoramos eventos o sucesos. Nosotros no va a llegar a Pesaj o Nisan el 14, de hecho de hoy en 8 días, no va a llegar y vamos a decir: wow, estamos celebrando nuestra independencia, un día como hoy éramos esclavos. Podemos hacer eso, podemos decirlo así, pero si solamente dijéramos eso, no sería más grande que el 15 de septiembre en México. No sería más grande que rememorar algún otro evento, algún otro suceso histórico en la humanidad, el 20 de noviembre,
que nosotros ni entendemos ni qué pasó el 20 de noviembre y por qué nos importa tanto el 20 de noviembre, pero es importante, ¿sí? Momentos en la historia de nuestro país, por ejemplo, que fueron, o de los países o de las naciones que fueron importantes. A lo mejor, por ejemplo, en Panamá, el momento que Estados Unidos le regresó el canal de Panamá a ellos, y ese es un momento histórico para ellos. Pero si nosotros llegamos de aquí 8 días al Seder de Pesaj diciendo, un día como hoy salimos, y bueno, usted dirá, pues yo nunca estuve, o que tenga registros, realmente no tengo la data de que realmente mi ascendencia esté allá, haya estado allá. Creo que vengo de la casa de Israel, pero por el apellido, pero no tengo yo un registro real. Pero bueno, vamos a pensar que sí, decir, bueno, un día estuvimos esclavos y estuvimos allá y hoy celebramos nuestra libertad. ¿Qué le parece? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Hasta vamos a recordar el pasado. Mas sin embargo, la Biblia sí dice que te sientes la noche del Seder, que comas hierbas amargas, que comas matzá, ¿sí? Y que rememores, que recuerdes, que le platiques a tus hijos que esclavo fuiste. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Hay diferencia o es lo mismo? ¿No hay diferencia? Si hay diferencia, es lo mismo. No recordamos historias. ¿Por qué Dios? Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué Dios nos sacó precisamente el 14 de Nisan? Nosotros sabemos que Dios no hace las cosas al azar. ¿Está de acuerdo? Dios no hace las cosas al azar. Dios no dijo Jack, me urge sacar a mi pueblo, y qué tiempo estamos, el que sea, no importa, qué día es hoy, y da igual, sácalo ya. ¿Fue así? ¿O realmente Dios planeó, vislumbró? ¿Por qué en Nisan y no en otro mes? Ahora, inmediatamente en el momento en el que yo estoy hablando de Pesaj, usted en el mismo momento usted ya está conectando otro evento histórico que sucedió en ese mismo día, que es la muerte de nuestro Señor Yeshua el Mesías en el madero. O sea, inmediatamente su mente ya debe de estar conectando que un día similar a la noche en el que nosotros estábamos comiendo el Seder de Pesaj en Egipto, acá estaba nuestro Señor con los 12 apóstoles comiendo el mismo Seder de Pesaj en aquel día, porque éramos esclavos literalmente y literalmente, geográficamente hablando, estábamos en Egipto, y de este lado porque iba a pasar, así como allá, un suceso que iba a marcar la historia de la humanidad: la muerte de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien a través de su muerte y su resurrección se convertiría en el Mesías, ¿verdad? Porque déjeme le digo que antes de morir no tenía totalmente las credenciales hábiles para ser el Mesías, muerto menos. Se murió. Un Mesías muerto no vale, no en Israel. Para nosotros la muerte es lo más grande, pero no fue lo que Pablo vio. Porque Pablo cree en Yeshua, aunque no anduvo con él, porque lo vio resucitado. Porque supo de su muerte y lo vio resucitado. No fue que lo vio muerto, él lo vio resucitado. Y fue donde le cambió el chip y dijo: wow, es él, al que él mismo perseguía. Entonces es el momento de su resurrección, en este mismo tiempo de su muerte y su resurrección, que es lo que hace que esto sea tan trascendente. Pero vuelvo al mismo punto, vuelvo al mismo momento. ¿Cómo fue entonces? ¿Cómo fue? ¿Fue una fecha al azar? ¿Fue un momento en el que Dios dijo, da igual? ¿O Dios precisamente eligió el momento preciso? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué la noche ¿por qué la tarde del 14? ¿Por qué la noche del 14 y del 15? ¿Por qué? ¿Por qué ese día Dios eligió nuestra redención? ¿Por qué?
¿por qué no en Niyar? ¿Por qué no en Adar? ¿Por qué no en Kislev? A mí me gusta Kislev. ¿Por qué no en Tebet? ¿Por qué no en Shavuot? ¿Por qué ese día? Si yo sé que Dios no hace las cosas al azar. ¿Me queda claro eso? ¿Te queda claro eso? ¿Te queda claro que Dios tuvo que haber elegido enfáticamente el momento correcto, preciso? Dios tuvo que haber elegido meticulosamente, analizado meticulosamente el momento adecuado para nuestra redención. Si bien hemos vivido salvaciones en muchos momentos, esa sería otra pregunta. ¿Cuál sería entonces la diferencia de las salvaciones vividas en otros momentos de la historia a la salvación vivida en ese tiempo? Si Yeshua, igual el Padre envió a Yeshua a morir o lo envió a reinar, pero al no ser reconocido como Mashiach Ben David, entonces tiene que ir a cumplir el segundo oficio que también era elegible y viable, el Mashiach sacerdotal. ¿Por qué muere esa noche? Usted sabe que muchas veces lo quisieron apedrear, pero la misma Biblia registra y dice: pero no había llegado su hora, pero no había llegado su tiempo. Entonces quiere decir que aún la muerte de Yeshua, esa muerte fue escogida meticulosamente. Como repito y digo, ¿cuál es la diferencia entre las salvaciones que se viven en otras fechas? Por ejemplo, hablando del libro de Esther, nosotros sabemos que Mardoqueo le dice a Esther que se presente ante el rey, y Esther le dice: yo no he sido llamada en 30 días. También le estaba diciendo, entre otras cosas: quédate tranquilo que me está por llamar. Ya pasaron 30 días y soy su esposa. Está por llamarme. ¿Sí? También le estaba diciendo que no podía entrar. Pero Mordejai, cuando le regresa la petición, le dice: este es el momento. Le dice: este es el tiempo. Tú no sabes, pero para este momento tú estás ahí. Dijo: no hay otro momento. Y luego Esther voltea y le dice: vayan y ayunen 3 días. Y todos sabemos que estaban en los días de la víspera de Pesaj. El edicto sale el 13 y el ayuno inicia el 14, o ese mismo corrieron los días de Pesaj. Yo he dicho, pero yo hubiese dicho: celebremos Pesaj. Si Pesaj trae una provisión muy grande, si Pesaj trae una bendición muy grande, hagamos Pesaj y después ayunemos. Lo dijo Esther ahora, y dijo Mardoqueo: es correcto, lo que está sintiendo es correcto. Este es el momento de la salvación, de la redención. No puede pasar otro día, no puede pasar otro momento. Este es el día en el que tenemos que ser salvos. ¿Qué hay en el día de la noche del 14, la noche del 15, de la noche de Pesaj? ¿Qué hay? Hay algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué Dios la escogió? Primero, yo creo que tenemos que pensar y entender que no es que los sucesos que Dios va a hacer en tu vida no son sucesos al azar. Necesitan un tiempo específico para que ocurran. Y en el registro del tiempo hay momentos en donde las cosas en tu vida pueden ocurrir. Si tú quieres algo grande para tu vida, en el tiempo hay señales donde eso grande que estás esperando para tu vida puede ocurrir. Porque ya lo dejó Dios en el tiempo, ya lo dejó Dios en la historia, nos dejó marcas donde Él ya estuvo. Y lo he dicho, y ese texto famosísimo de Hebreos 13, donde dice: Dios es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Lo que te está diciendo, si yo soy el mismo, entonces lo que yo te estoy explicando es que donde estuve ayer, estaré hoy y estaré por los siglos. Tú me puedes encontrar mirando donde estuve ayer, donde irrumpí ayer en el tiempo, donde me aparecí ayer en el tiempo. Voy a estar hoy y voy a estar mañana. Puedes predecir dónde Dios va a estar. ¿Cómo? ¿Dónde estuvo ayer? Nunca nadie entendió este texto. Dios es el mismo. ¿Y de qué te servía eso? ¿De qué te servía? Dios es el mismo. ¿Y qué? Dios es el mismo. ¿Y qué? No cambie. ¿Y luego? ¿A mí de qué me sirve? A mí me sirve entender que si es el mismo, quiere decir que Él no cambia. Y si Él no cambia, entonces tengo que leer dónde estuvo ayer. Ayer estuvo con Caín y Abel. Cuando ellos elevaron ese altar de sacrificio, uno cómo sabe que Dios se agradó de Abel. La Biblia dice, pero ¿y cómo ellos supieron? Porque fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio de Abel. Y entonces ellos se dieron cuenta que Dios se había agradado de Abel. ¿Y qué día era? La noche del 14 de Nisan. ¿Dónde estuvo ayer? En la misma noche que estuvo ayer, ese día que se apareció con Abraham, capítulo 18, en donde él estaba recién operado, en donde él se acababa de circuncidar, y Dios se le apareció y entonces le platica lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, le permite interceder porque ahí había una salvación, porque en los lomos de Lot estaba el Mesías. Porque no había nacido Moab. Y si Moab no nace, ¿de quién viene Ruth? Momentos trascendentales en la historia de la humanidad. Allí en ese momento Dios estuvo una noche de Pesaj en la que Dios se le apareció. Y además el ángel le dice a Sara: de aquí al tiempo de la vida, lo que había sido imposible para ti por 89 años, ahora va a ser posible. Y yo voy a volver a venir a ti de aquí al tiempo, y yo voy a cumplir lo que prometí. Una cuestión atorada de 89 años, solo una noche de Pesaj puede ser posible. Y lo vuelve a ver, y lo vuelvo a ver milagrosamente en el día que Jacob entra para tomar las bendiciones del primogénito. Esa misma noche que Isaac le dice: hoy es un tiempo propicio para la bendición. Hoy es un buen momento para que yo te bendiga. ¿Alguien va a entender la pequeña alusión que estoy haciendo? Ve, trae una casa para mí, tráeme comida como a mí me gusta, alegra mi corazón, y una vez que esté alegre te voy a bendecir. Porque esa noche es propicia para la bendición. Era imposible que Isaac no reconociera a Jacob. Era imposible. Pero ¿qué pasa? Como Nisan es un mes de voluntad y de propósito de Dios, cuando algo está en el propósito de Dios, en Nisan, así sea imposible humanamente, así sea imposible que a Isaac lo engañara a Jacob y que él no se diera cuenta. Por favor, es ridículo pensar que usted piense que al palparlo se confundió con pelo de oveja con pelo humano. Ridículo. Ridículo. No es posible que por más que le ponga usted acondicionador al pelo de cabra o de oveja, no va a ser lo mismo que el pelo humano. Alguien que no me diga que cuando lo palpó dijo: ay, sí, es el pelaje de Saf. No es cierto. Ahí hubo mano, y no negra, blanca, la de Dios. ¿Por qué? Porque aunque en
aunque algo sea imposible, cuando se acerca la noche del 14 de Aviv, del 14 de Nisan, si es la voluntad de Dios que eso venga a tu vida, no importa qué, no importa cómo, si es la voluntad de Dios, se va a cumplir, aunque de manera parezca imposible. No, es que usted no me está oyendo. Usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que Esther fue con el rey. ¿Saben quién había puesto el decreto? ¿Saben quién había puesto el decreto que al que el rey no le extendiera el cetro lo mataran? Amán. Él puso ese decreto porque él sabía que cuando los judíos vinieran a ser aniquilados, iban a mandar a sus enviados a pedir. ¿Y saben que ni siquiera el cetro estaba a la mano? Por eso estoy diciendo que tú no me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Cuando hay algo en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, así sea lo que tenga que pasar, lo que se tenga que mover, la tierra se tenga que abrir, de donde tenga que caer, el cetro apareció en la mano del rey como el marro de Thor, ¡pum! Y lo extendió. Era imposible, eso no iba a pasar. Humanamente, si hubiese sido cualquier otra noche, matan a Esther. Si hubiese sido cualquier otra noche, Isaac descubre a Jacob y entonces sí lo maldice en vez de bendecirlo. Lo que él temía le sobrevendría. Pero era la noche del 14 de Nisan, una noche donde si el plan, estás en el plan de Dios, si estás en el programa de Dios, Dios te va a bendecir. Es una noche donde tú no puedes decir es imposible, no lo voy a hacer. Es una noche donde tú tienes que decir, por cuanto es imposible, lo voy a hacer. Porque si en algún momento algo va a pasar, es ahora. Yo te estoy motivando la fe. Yo te estoy estimulando tu fe para que tú entiendas la provisión que tiene esa noche. Y si seguimos recorriendo, vamos a ver que esa noche fue importante. Cuando Abraham lleva a Isaac al altar del holocausto, ¿sí? Que si bien no cortó con el pedernal la yugular, dice que su alma sí fue tomada al cielo. Y por así decirlo, murió no por mano humana, sino por voluntad de Dios. ¿Me sigue? Murió, pero también fue vuelto en vida y resucitó. Solo una noche como esa, algo como esto podría suceder. No solo eso, sino que ya había un carnero de provisión. No solo eso, sino que cada parte de ese carnero sería utilizada más adelante para los momentos de redención. ¿Sí? Se dice que con la piel de ese carnero fue que Elías hizo su cinturón. Las tripas hicieron las cuerdas del arpa de David. Uno de los cuernos se quedó a Abraham y otro de los cuernos fue llevado al cielo, y es el que tocará el Mesías. Una noche como esas, algo como esto puede pasar. Solo una noche como esa, algo poderoso puede pasar. Y usted no puede decir, pero yo no he sido llamada. Esther lo dijo, pero si en algún momento hay un milagro y puede ocurrir algo, es esta noche. Y así como pueden ocurrir milagros a mi favor, también esta noche tiene provisión para derribar a mis enemigos, para destruir a todo aquello que me quiere destruir, todo aquello que se ha levantado en mi contra. Solo esta noche puede caer. Yo dije, solo esta noche puede caer. Y usted tiene que tener ese entendimiento, porque de aquí a 8 días usted estará en esa noche de la que yo le estoy platicando hoy.
Y más vale que usted prepare su fe, prepare su vida, prepare su corazón, prepare su entendimiento y entienda cómo se acerca la atmósfera que se va a abrir por 24 horas. Donde todo aquello que sea el propósito y la voluntad de Dios para tu vida es posible. Donde todo aquello que sea el propósito de Dios para tu vida y su voluntad es posible. Si Dios lo planeó y hay un momento en el que puede manifestarse, es la noche del 14 de Nisan, es la noche de Pesach. Si hay un momento, es ese día. Donde Dios estuvo ayer, estará hoy. Y lo seguiremos encontrando. Esto no es danza apache para que Dios descienda. Dios ya está esperándonos. Donde Él estuvo ayer, nos está esperando hoy y nos estará esperando hacia adelante. Y si tú entiendes lo que yo estoy diciendo, tú solamente tienes que acercarte a esa estación con la fe de que si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy en mi vida. Yo creo que si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy en mi vida. Es todo lo que Dios quiere. Es todo lo que Dios quiere. Que nos acerquemos al Moed, a la cita, al tiempo, con la expectativa, con la fe, creyendo. Dios, si lo hiciste ayer, ¿por qué no lo vas a hacer hoy? Si lo salvaste ayer, ¿por qué no lo vas a repetir hoy? Amén. Lo único que necesitamos es entenderlo y creerlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No es que como salimos ese día, entonces a partir de ahora celebramos nuestra independencia como una fecha aleatoria. Todo el mundo sabe, de los historiadores saben, que el grito no se iba a dar el 15 de septiembre. ¿Tampoco no sabía usted? Pues le cuento. Hay una parte que se llama la conspiración descubierta. La conspiración fue descubierta en Querétaro y le mandan a decir: ¿sí sabía esa parte de la historia? Es común esa parte de la historia, la conspiración descubierta. El grito estaba para mucho después, todavía no estaban preparados. ¿Y cómo fue aquí? Ay, la conspiración descubierta. Moisés nos acaba de descubrir el faraón que nos vamos. No, señores, eso estaba planeado. Esto estaba planificado. Ahora, usted dirá: bueno, ya está bien. Usted me está hablando de que esa noche salimos y luego lo volvemos a encontrar otra vez. Claro, volvemos a encontrar diferentes sucesos históricos que solo pudieron haber ocurrido la noche de Pesaj. Uno de ellos, capítulo 7 del libro de Jueces, dice que Madián, Amalek, dice que por 7 años habían empobrecido a Israel de una manera impresionante. Y cada año entraban hordas madianitas, incursionaban en Israel y empobrecían de una manera impresionante al pueblo de Israel. Y dice que ahí encuentra el ángel a Gedeón en la era. ¿Sabe qué acababa de recoger? La cebada. Iba a ser Pesaj. Estaba separando el grano para presentar el Homer. Porque lo que soñó la noche era que un pan de cebada gigante rodaba sobre los madianitas. Dios mío. Usted piensa que estaban soñando cualquier cosa. No, porque era un pan de cebada
porque en Pesach se lleva, un día después, se lleva la primicia, ¿verdad?, de la cebada. Y entonces empezamos a contar el Omer, allí separando en la cebada, en la era, porque estaban escondidos. Lo encuentra el ángel. Dice: un judío, un israelita que sigue guardando mis mandamientos, que se aferra a la fe a pesar del peligro. Y entonces se dice que esa noche, cuando Dios le dice a Gedeón: son demasiados, eran 32,000. ¿Demasiados? Aquellos eran como millones. ¿Demasiados? Dice Dios: sí, porque no quiero que Israel se jacte y que diga: fue por mi mano. Y se le van y le quedan 10,000. Y dice: todavía son muchos, manda y pruébalos. Y dice que 9,700 se inclinaron, porque eran gente conversa, pero ese acto de inclinarse era que también se habían inclinado a Baal. Solo 300 estaban limpios. Dijo Dios: aunque la teshuvá es grande, pero para esta victoria necesito un récord limpio como el del Salmo 1. Gente así, de esa categoría. Y entonces le quedaron 300. Yo siempre he platicado la historia y les digo: seguro nos vas a dar bazucas, porque si nos dejaste 300 de 32,000, nos vas a dar una arma biológica. Y dice no, que le iban repartiendo su lámpara. Bueno, los vegetales le repartieron una linterna, su lámpara, su tea, su ¿cómo se llama? Su cántaro y su trompeta para ir a la guerra. Si en algún momento algo iba a pasar, era esa noche, la noche de Pesaj. Esa noche, cuando los 300 se separan en 3 ejércitos de 100 cada uno, y Gedeón les dice: y van a hacer lo que yo voy a hacer. Y entonces empiezan a tocar los cántaros y rompen, empiezan a tocar las trompetas, perdón, y rompen los cántaros, levantan la tea y empiezan a tocar las trompetas. Y entonces el ejército madianita, contra todos los pronósticos y diagnósticos, lo que en 7 años nadie pudo haber hecho sin que se levantara espada en contra de ellos, se empiezan a matar, porque esa noche era la noche de Pesaj. Esa noche era la noche de Pesaj. Ve, preséntate. Es imposible. 7 años me tienen atorado, me tienen en crisis, me tienen en problemas, me tienen empobreciendo. Si en algún momento algo va a pasar, es esta noche. Es esa noche. Entonces no estamos rememorando un suceso, no estamos consagrando. Y la pregunta crítica es esta: entonces, ¿por qué platicamos la historia de Egipto? ¿Y por qué comemos hierbas amargas? ¿Y por qué comemos matzá? ¿Y por qué comemos el cordero? ¿Y por qué tomamos vino? Porque son cosas importantes. Usted dirá: ¿por qué? Y entonces, cuando yo le doy vuelta a esto y me pongo a pensar que pareciera ser lo mismo, pero no es. ¿Por qué? Aquí va. Porque cuando tú te acercas a ese tiempo, escucha esto, que esto es fino. Cuando tú te acercas a ese tiempo, el tiempo, yo ya les he enseñado aquí, que contiene información. Entonces Dios dejó en la información para ese tiempo condiciones, o para todo tiempo de Dios siempre hay condiciones para activar la atmósfera del tiempo, para desatar la provisión para el tiempo. Otra vez, cuando tú te acercas a ese tiempo, tú tienes que entender que Dios ya dejó ese tiempo allí. Ese tiempo está cargado de una provisión, pero la provisión depende de la atmósfera, y la atmósfera depende, para activarse, de que se cumplan las condiciones que ese tiempo requiere. Se los he platicado. Todo tiempo contiene información. Contiene una información específica que requiere un acto específico para desatar una provisión específica, para alcanzar una meta específica. Las metas que tú puedes alcanzar en Pesaj es traer Geulah Shelema, o redención completa, a tu vida.
como ya lo estoy diciendo, lo que era imposible por las leyes naturales, por las leyes de la naturaleza. En ese momento toda ley natural desaparece, se hace en gelatina, no hay líneas, no hay nada, hay una redención completa. Oye esto, escucha esto. Yeshua esa noche fue entregado por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata que tienen que ver, ¿por qué 30? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? Porque hay una ley de parte de Dios que dice que con cada persona Dios solamente visita la maldad hasta 4 generaciones. Es decir, que con cada uno de nosotros, lo que tiene que ver con cada uno de nosotros solo son 4 generaciones. Imagínense, si no fuese así, porque ese es uno de los atributos de misericordia. Imagínense que estuviéramos atorados con 100 generaciones atrás. No podríamos, simplemente no podríamos. Y una de las razones que más le atoran al ser humano es estar ligado a las maldiciones generacionales. ¿Sabía usted eso? Que sus mayores problemas son por sus maldiciones generacionales. ¿Sabía usted eso? Dice, no, pero ¿cómo? Sí, toda dificultad que usted tiene la tuvieron atrás. Si la tiene usted, la tuvieron atrás. De hecho, del hecho que usted la tenga es que la tuvieron atrás. Pero esa noche hay redención. Yeshua es entregado por 30 monedas de plata, porque cuando usted cuenta las personas que tienen que ver con 4 generaciones atrás de usted, se dará cuenta que son 30 personas. Digo, si las cuenta, yo sé que le va a dar flojera, no lo va a hacer, pero lo debería de hacer. Arriba de usted hay papá y mamá, y papá y mamá tienen papá y mamá, y papá y mamá 2. Arriba de mí hay 2, y arriba de mi papá y de mi mamá hay papá y mamá y papá y mamá, son 4, y arriba de ellos son 8. Por lo tanto, arriba son 16. 4, 2 más 4 más 8 más 16, cuéntenlo, son 30. Son 30 personas que tienen que ver con usted. Por eso por Yeshua se dieron 30 monedas de plata. Esa noche se puede hacer una redención en tus generaciones. Se puede hacer un reset en tus generaciones, de tal manera que ya nada tenga que ver contigo el pasado. Si en algún momento puede ocurrir algo como eso, es esa noche. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios dejó en ese tiempo, que Dios dejó en ese tiempo la información específica. Miren, Génesis 19:4, ¿qué dice? ¿Eso es 19:4? No, dame arriba el 3. Mas él porfió. ¿Coció qué? ¿Qué diera? Pesa. Porque solo en Pesach, en hebreo no dice panes sin levadura, dice matzot. Ahora, ¿cómo sabía Lot que eso se hacía esa noche? Bueno, primero convengamos, ¿qué noche era? Era Pesach, por supuesto era Pesach. ¿Ok? Usted sabe que es el pan sin levadura, es una galleta. Y el pan sin levadura, o sea, si somos muy sinceros, no es como que muy agradable al paladar. ¿Sí? A algunos pues les puede gustar, pero así como que en sentido general, uy, qué platillazo. De hecho se le puede llamar, era el pan de los pobres. ¿Sabe por qué pan de los pobres? Porque se hace con harina y agua. 1 y 2, al comerla tarda mucho en digerirse, casi igual que la carne. Imagínense. Porque entonces los llenaban, se dice que los llenaban
de matzá para que se llenaran rápido y les durara más tiempo en el estómago. O sea, era como una proteína pura y les costaba muy barato. Entonces esa noche era Pesaj, ¿ok? Está en el contexto del capítulo 18, cuando el Eterno se le aparece a Abraham, ¿ok? Estamos en ese momento. Ahora, la pregunta es, ¿aquí no está Moshe? Aquí nadie les ordenó hacer matzá. O sea, que no era como que hacían matzá por gusto. Lot era rico. Si estaba haciendo matzá era porque él entendía algo. Ahora, ¿quién le dijo a Lot eso? El tiempo. El tiempo. Aparte que venía de la casa de Abraham y ellos entendían, pero Abraham le enseñó a sentir el tiempo. Entonces, cuando ellos se acercaban a las fechas como hoy, empezaban a sacar la levadura. Y para la noche de Pesaj, sin haber ley, ¿me oye? El tiempo les decía que no debía haber levadura en sus casas y que lo que debían comer es panes sin levadura. O sea, que no me vengan a decir ahora a mí que Pesaj es de la ley, porque yo encuentro un hombre que lo celebraba mucho antes de que hubiera ley. Por diseño. Por diseño. Porque el tiempo exige que durante los 8 días de entre Pesaj y los 7 días de panes sin levadura, el tiempo exige que no comas levadura. El tiempo exige que comas matzot. No sé si me está siguiendo. El tiempo, porque hay una provisión, hay una atmósfera que necesita ser activada por la persona para poder activar la provisión para esa persona. Ahora, ¿quién le dejó esa información al tiempo? Lo hizo Dios. En su infinita sabiduría podemos discernir, aunque nunca llegar a las razones específicas, pero sí tratar de discernir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no comemos levadura ese día? Bueno, esa es otra historia que le voy a platicar más adelante. Pero entender, sí se puede, aunque nunca llegar a la razón de fondo, porque eso está en la sabiduría divina. Dios estableció que toda vez que llegue el 14 de Nisan, ya sea Lot, ya sea Abraham, ya sea Moisés, ya sea Gedeón, ya sea usted en el siglo XXI, debe de hacer lo que el tiempo le está pidiendo. Aquí no había Moisés, aquí no había ni Biblia, señores. ¿Cómo sabían ellos? Pues para que usted vea, una persona comiendo panes sin levadura cuando ni siquiera había lo que se conoció como la ley de Moisés. El tiempo exige que tú lo hagas. Ahora, aquí va. Entonces, ¿por qué comemos panes sin levadura esa noche? ¿Por qué sacamos el hametz? ¿Por qué? Si yo le preguntara en los días de Lot, ¿por qué lo haces? ¿Qué me diría Lot? ¿Qué me diría Abraham, que se lo enseñó a Lot? ¿Qué me diría? A ver, que la Biblia lo dice. Espérame, aquí no hay Biblia. Que el tiempo. Ahora escuchen lo que su boca habla, óigalo con sus oídos, para que usted entienda. O sea, tú dices, yo no siento nada. Exacto, así estamos de tiesos, no sentimos nada. Bueno, Shema Israel, ¿verdad, Hashem? Gracias a Dios de que ya, como uno es tan insensible, nos dejaron la Torah. Ahora diga, ¿por qué tenemos la Biblia? Por insensibles. Porque cuando no se tenía Biblia, ellos percibían en el tiempo lo que se debía y lo que no se debía hacer. Y no, eso habla la Biblia de los hijos de Isaacar, que sabían lo que Israel debía hacer. Que sabían lo que Israel debía hacer. Entendidos en los tiempos. Sabían dónde Dios estuvo. Sabían que estuvo con Abel y Caín el 14 de Nisan. Sabían
que estuvo ahí con Abraham, con Lot, que estuvo ahí en la noche del 14 de Nisan con Jacob, Isaac bendiciendo a Jacob. Ellos lo sabían. El tiempo cuando no había Biblia, cuando no había Torah, la gente sentía los tiempos. Hoy no somos tan perceptibles que deberíamos de serlo, pero al no serlo tenemos que ser obedientes. ¿Me oyó? Si no soy sensible, soy obediente. Soy obediente porque un día no había Biblia y encuentro a un hombre haciendo panes sin levadura. ¿Quién le dijo? El tiempo. Entonces, wow, eso está muy poderoso. Entonces al principio era natural, ¿sí? Porque yo le voy a decir una cosa: con Biblia o sin Biblia, el puerco nunca se iba a comer. ¿Me sigue? Con Biblia o sin Biblia, era natural el tiempo, la atmósfera. Ellos lo sabían, ¿sí? Con Biblia o sin Biblia, si llegaba el 14 de Nisan, ellos no iban a comer matzá. Pero ni iban a comer matzá, no iban a comer pan normal. Entonces la pregunta, a ver si ya entendió. Entonces, ¿por qué nosotros sacamos la levadura, tenemos la matzá, comemos hierbas amargas? Fíjese, no por la esclavitud de Egipto, ni porque fuimos esclavos, no por eso. Porque cuando no había esclavitud, alguien ya comía matzá, panes sin levadura, hierbas amargas, y hacía un cabrito. Y si no, pregúntele a Ribca por qué le pide a Jacob que le traiga dos: uno de Corbán Pesaj y otro por la festividad. Mucho antes de estar esclavos en Egipto, se nos pidió que comiéramos hierbas amargas. Claro, hoy la fiesta, escuche, hoy las fiestas tienen una razón histórica. Por ejemplo, la Sukkah, ¿qué representa? Que estuvimos 40 años en las nubes de gloria, ¿verdad? En el desierto, ¿la verdad que sí? Y si yo le pregunto y le hago un examen que no sé si me responda, cada festividad, dígame el dato histórico a qué te rememora. Pesaj, hoy, siglo XXI, nos conecta a la esclavitud en Egipto. Pero aquí, 2448 años, no hubo sucesos históricos. Ahora, los sucesos históricos, ¿por qué fueron necesarios? Porque se iba a conformar una nación que iba a ser luz para las naciones. Por eso era necesario. Pero cuando todo eso quizás no estaba, simplemente la gente lo entendía por el tiempo. Y la pregunta está latente: ¿por qué comemos hierbas amargas esa noche? ¿Por qué comemos matzá? ¿Por qué? Porque Dios puso en el tiempo esa información para cuando tú te acerques a ese tiempo, oído, porque eso es el broche de oro. Cuando tú te acerques a ese tiempo y tú, por obediencia quizás, más que por sensibilidad, no importa, está bien, no importa, es bueno. Cuando tú te acerques a ese tiempo y lo veas, lo pises y lo veas, y entonces empieces a hacer las cosas propias que el tiempo te está indicando, dice, y la promesa es que se vas a recrear una atmósfera. Y esa atmósfera va a soltar una provisión donde tú vas a poder alcanzar la voluntad de Dios establecida para tu vida. Y todo lo que yo te acabo de decir hace un momento converge en este punto enfáticamente. Cuando nosotros queremos lograr algo trascendente en nuestras vidas que por años no se ha logrado, si en algún momento se puede hacer, es la noche del Seder de Pesaj, siempre y cuando nosotros recreemos la atmósfera. No se come hierbas amargas para rememorar un suceso. No se come matzá para recordar un suceso. No. Eso ya pasó.
Se quedó como un dato histórico, como punto de referencia para no perdernos. Pero realmente desde antes lo fue. 2400 años antes de la salida de Egipto ya se guardaba la noche del Seder de Pesach. Ya se comía matzá, ya se comía lo que se tenía que comer, porque el tiempo indicaba que se tenía que hacer. Lo hacemos nosotros como referencia histórica a Egipto, para entender la provisión que podemos encontrar hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tú quieres que lo que hizo ayer lo haga hoy contigo, entonces recrea la atmósfera que recrearon los de ayer, para que al recrearla tú hoy lo pueda Dios hacer contigo. Por eso hacemos lo que hacemos. Wow. ¿Usted sabe lo que cuesta llegar a este punto de conocimiento? ¿Quién te lo dice así? Nuestro mismo pueblo ortodoxo no entiende por qué lo hace. No todos. Esto se puede volver folclórico. Eso se puede volver folclórico, cultural, ¿no? Ritual. Estamos recreando una atmósfera. Génesis 1:14. A ver si me explico. La carga que yo siento cuando yo enseño a la gente a hacer Pesaj, que no se clave en el ritual. No lo hacemos por el ritual. Si usted está oyendo lo que yo le estoy diciendo hoy, lo voy a avanzar. No, es más, no lo voy a avanzar en el tiempo, lo voy a meter a la eternidad. Porque entenderá lo que por diseño siempre estuvo allí. Lo que nuestro pueblo después ya no entendió. ¿Sabe por qué se destruyó el primer templo? Porque nuestro pueblo no guardó los mandamientos de Dios. Pero ¿sabe que hay una diferencia muy grande entre la destrucción del primer templo y la del segundo templo? Los judíos del primer templo eran judíos, o la casa de Israel era una casa idólatra que violaba los mandamientos de Dios. Pero descubro en la historia que la casa de Israel y los judíos del segundo templo eran observantes, meticulosos de la Torah. Yeshua lo dijo: ustedes diezman la canela, el eneldo, el comino. ¿Quién diezma el comino? ¿Usted diezma el clavo? ¿El Nord Suiza? ¿Ah? Hay que sacar el Nord Suiza en estos días, por cierto. Le cuento que eso tiene levadura. Más le van a comprar. Nunca compra kilos de Nord Suiza. Yo y compro su bolsota de Nord Suiza. Pues bye. Nunca va. Samti ahora fue por su kilo de Nord Suiza. Del segundo templo eran observantes de la Torah como usted no tiene idea, y se destruye el templo. Eran de los observantes de hueso colorado, pero perdieron lo que yo le estoy diciendo. Los del primer templo sí transgredieron la Torah, transgredimos la Torah cuando se destruyó el primer templo. Pero en el segundo templo nos volvimos totalmente al contrario, meticulosos, pero no encontramos la esencia. Y la carga que yo siento en las naciones cuando la gente se me acerca y me dice: enséñeme. Pero hay gente que de verdad quiere, lo único que quiere es recrear un ritual, y no quieren encontrar a Dios ahí. Dice aquí: dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos. Escuche esto: para separar el día de la noche aquí, y sirvan de señales. Yo ya he explicado este texto, se lo voy a explicar hoy esta noche en el contexto de lo que yo estoy diciendo. Sirvan de señales. La palabra señal, esta palabra señal aquí en hebreo es la palabra ot, o de oso, t de Tito, ot. Y esa palabra señal es una palabra que está diciendo una señal que indica dónde yo voy a intervenir de manera milagrosa, con acciones redentivas referentes al Mesías, que le indiquen que el sol y la luna sirvan
para señalar, indicar en donde yo voy a intervenir de manera milagrosa, sobrenatural, para cumplir mi voluntad con acciones redentivas en lo referente al Mashiach. Eso significa la palabra ot. Y dice ahí que sirvan de señales, o sea, en donde yo voy a estar, en las estaciones, en los días y en los años. La palabra estaciones ahí es la palabra Moedim. Ahí aparece la palabra Moedim. Y note que estoy leyendo Génesis 1:14. Y desde el Génesis 1:14 Dios ya había establecido los Moedim. ¿Qué es un Moed? Una cita profética. La palabra Moed es el nombre hebreo con el que se llama las fiestas bíblicas. Pesaj es un Moed. Panes sin levadura es un Moed, o sea, una cita profética. Me estoy explicando, estoy yendo a lo básico, pero quiero que lo entienda, ¿sí? Las fiestas bíblicas, las 8 festividades bíblicas anuales de Pesaj, panes sin levadura, la cuenta del Omer, Shavuot o Pentecostés, Rosh Hashanah, que celebramos en esta casa, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret, estas 8 festividades bíblicas junto con Purim y Hanukkah, ¿ok? Esas 10 festividades bíblicas en hebreo se le conoce como Moed, que significa cita profética, encuentro con Dios en el tiempo. Entonces dice, desde el 1:14 Dios estableció al sol y la luna, o sea, el tiempo, el almanaque, la manera de contabilizar, porque a no dudarlo, el sol y la luna es para contar el tiempo, ¿sí? Estableció dónde nos íbamos a encontrar con él en los Moedim. Ya había Moed en Génesis 1:14. Y todavía no había pecado, y todavía no había hombre, y todavía no había Moshe, y todavía no había nada. Quiere decir, escúchenme por favor, quiere decir, oído, que en ese momento, al mes de Nisan, al día 14, al momento más alto de eternidad y de convergencia eterna, Dios en ese momento le dijo, para que señalen, para que indiquen dónde yo voy a estar, le metió a ese tiempo allí en Génesis 1:14 la información. Yo estoy aquí. La información de qué se tiene que hacer. Allí en ese momento le incrustó comer hierbas amargas. No debe haber hametz, comer panes sin levadura y traer un sacrificio. Vino. Allí lo puso en ese momento. Lo inyectó en el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay razones que se pueden elucidar, hay propósitos que se pueden decir. Sin embargo, en la soberanía divina, el tiempo exige que nos comportemos de esa manera. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos recreando? Si nos vamos todavía más atrás, estamos en Génesis 1:14. Si quiere, ¿sí? Arranque esta hoja de la Biblia y quédese con ella. Y la demás puede ponerla y guardarla y quédese solamente con esta hoja de la Biblia. Y esa hoja es suficiente para que usted guarde las fiestas. Esta hoja es suficiente para que usted guarde. Este pasaje es suficiente para que usted guarde las fiestas. Ahora, ¿por qué no puedo quitarme la demás Biblia? Porque no soy sensible al tiempo. Y la demás Biblia me dice lo que tengo que hacer. Pero ahí, y Dios le puso al tiempo pulsos de energía. Pum, 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 pum. Y cuando un entendido se va acercando a esos tiempos, las pulsaciones están pum, 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 pum. Y el tiempo está más. Y te puedes acercar. Si haces lo propio para dicho tiempo, entonces encontrarás la provisión y activarás la bendición para tu vida, y se podrán alcanzar las metas que puedes alcanzar en ese tiempo. Mi motivación para tu vida este día es que entiendas por qué hacemos lo que hacemos.
Hay una carga muy grande hoy en día en mi vida, porque muchos se quieren acercar, muchos quieren hacerlo, pero ni siquiera entienden por qué. Usted que ya está dentro, lo peor que le pueda pasar a usted es que ni siquiera entienda por qué lo hace. Cada 7 días el tiempo, el séptimo día exige algo y te lleva a algo, ¿sí? Cada festividad te pide algo y por eso usted está aquí, para aprender qué es lo que el tiempo me está pidiendo hoy. ¿Por qué? Porque hay una provisión. Dios ya está ahí. Dios ya está ahí. Dice, para encontrarlo en los días y para encontrarlo en los años. Pero la primera manera de encontrar a Dios, a no dudarlo, es los muedim, allí. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Diga, para recrear la atmósfera y poder alcanzar la provisión que dicha atmósfera me proporciona. Sara, Abraham por 99 años no tuvo un hijo, pero llegó ese Pesaj en donde Dios irrumpió en el tiempo y le dijo, ahora. Y este Pesaj, tú tienes que tener expectativa, porque puede ser el ahora de Dios en tu vida. Digo puede porque con esa cara no te lo voy a garantizar, pero puede ser real para alguien que realmente diga, yo creo en eso, yo creo en eso. Si tú lo puedes mirar, entonces puedes recrear. Y cuando nos acerquemos ahí y acuérdate, y estés comiendo el maror y estés comiendo la matzá, y yo te diga, y fuimos esclavos, no pienses que lo estamos haciendo por el suceso histórico. Piensa que el suceso histórico es el marco de referencia nada más para entender redención, para entender esclavitud al pecado. Es un marco de referencia nada más. Pero realmente esta noche tienes que tener en tu mente, y vas a decir, realmente esta noche estoy comiendo hierbas amargas, estoy comiendo la matzá, estoy tomando el vino. Esta noche lo estoy haciendo porque estoy recreando una atmósfera de provisión para mi vida, porque esta noche yo voy a poder encontrar redención, libertad, bendición, y que todo aquello que el cielo escribió para mi vida, si una noche puede ser posible, es ahora. Eso es lo que yo quiero que te acerques de aquí a 8 días. Así lo hago porque lo sé, porque pasó, porque sucedió. Pero yo vengo hoy a marcar mi futuro y mi historia. Por eso esa noche es una noche de bendición. Es una noche de bendición. Es una noche de redención. Nadie puede ser libre si primero no es redimido. La libertad sin redención es ilegal, y lo primero que tenemos que lograr conquistar es la redención. Y además, si vamos a Yeshua, Él ya pagó el precio. Isaías 53, Isaías el profeta lo dijo: hey, señores, el precio de tu paz ya lo pagó. Lo que costaba que tuvieras paz, lo que requería que tuvieras paz, ya lo pagó. Ya está pagado. Dicen los sabios de una manera muy fuerte, que dicen que a Dios se le hizo muy difícil sacarnos de Egipto. Eso choca mi mente, porque yo como que es muy difícil, si para Dios ni nada es difícil ni nada es imposible. Cuando estoy mirando, encuentro que lo difícil para Dios es que la gente pueda tener fe en Él. Que la gente pueda tener fe en Él. Que la gente pueda creer en Él. Y cuando yo digo creo, creer en Dios, tener emuná en Dios, no estoy hablando del concepto lógico de pensar yo sé que Dios existe. Estoy hablando del concepto de la emuná auténtica. Este día te quiero dejar con esta palabra, y yo quiero que tú prepares tu recipiente desde hoy. Este Shabbat se le conoce como Shabbat Agadol. Es el Shabbat de la víspera de Pesaj, y es un Shabbat
¿Sabe qué provisión tiene este Shabbat? Agrandar la fe de la persona para llegar a una noche de Pesaj totalmente con una fe de que Dios lo puede hacer en el instante. Si alguien puede creer en Dios de esta manera, porque para mí es la única manera de que se puede decir que crees. O sea, porque si alguien dice, si yo creo, Dios puede ayudarme, eso no es creer. Creer en Dios es decir, ahorita Dios lo puede hacer. Ahorita, si Dios, ahorita. Yo le creo en Dios por ahora, por este instante, por este momento. Si alguien que le pueda creer en eso, este Shabbat es un Shabbat propicio. Es un día 10, un Shabbat Agadol. El pueblo arrastró al cordero y lo ató a la cama. Y bueno, yo les he platicado que dicen que el milagro fue que los egipcios no les hicieran nada. Pero ¿saben que ese no fue el milagro? ¿Saben cuál fue el milagro realmente de arrastrar al Dios de los egipcios? Que hubiera un pueblo que obedeciera, que hubiera un pueblo que se atreviera. ¿Me está oyendo? Que hubiera un pueblo que se atreviera a creerle a Dios. Ese es el milagro más grande en esta vida, que haya gente que le crea a Dios. Dios se apareció a Abraham un día 10 de Nisan, que es el que se conoce como Shabbat Agadol. Dios se le apareció un día y le dijo circuncídate, y Abraham se circuncidó. Dios se le apareció otro día 37 años después y le dijo, dame a tu hijo en sacrificio, y era un Shabbat Agadol. Y 3 días después, la noche de Pesaj, lo estaba sacrificando. Dios se le apareció un día a Moshe y le dijo, dile al pueblo que agarren el Dios de los egipcios y que lo arrastren por la plaza pública y que lo aten a sus camas. Y era Shabbat Agadol. Un día 10 de Nisan, Josué estaba parado con todo el pueblo a las orillas del río Jordán y le creyeron a Dios porque ese río se pudiera partir, se pudiera detener. Y era Shabbat Agadol. Shabbat Agadol tiene la provisión de que tú puedas tomar emuná, fe auténtica, para creerle a Dios. Y vuelvo y repito, si alguien le cree a Dios, el milagro se le da como tzedakah. Se le atribuye como tzedakah. Se te da como tzedakah, porque la fe paga. La fe le paga a la justicia lo que nosotros nunca vamos a poder lograr, y se nos da como tzedakah. ¿Me sigues? Ponte de pie. Y de aquí a 8 días, cuando se acerque el Seder, quiero que entiendas lo que estás haciendo. No creas que estamos haciendo un ritual. Estamos recreando una atmósfera creativa de redención. ¿Sabes que no me voy a cansar de decir que Dios lo puede hacer? No me voy a cansar, porque mi misión en esta vida es decirle a la gente que Dios puede hacer las cosas. Si alguien puede creer, Dios lo puede hacer. Y si además es obediente al tiempo, que se prepare esa persona, porque Dios lo va a hacer. Señor, gracias por tu palabra.